La lección de vida que salvó mi mundo. Mateo era un hombre que había alcanzado todo lo que la sociedad consideraba éxito. Con solo 35 años, era el dueño de una cadena de empresas multinacionales que le generaban millones de dólares anuales. Su nombre era sinónimo de poder y riqueza, y todos en su entorno lo sabían. Desde joven, Mateo había entendido que el mundo era de los audaces, de aquellos que no temían pisotear a los demás para llegar a la cima. Para él, la amabilidad y la compasión eran signos de debilidad, cualidades que no tenían cabida en su mundo. Había construido su imperio desde cero, con una determinación férrea y una frialdad que impresionaba a quienes lo conocían. No tenía amigos verdaderos. Para Mateo, las relaciones eran transacciones que servían para avanzar en sus objetivos. Incluso su familia había pasado a un segundo plano, pues consideraba que su tiempo era demasiado valioso como para dedicarlo a quienes no podían ofrecerle un retorno tangible. El lujo y la opulencia eran su día a día. Mateo vivía en una mansión en las afueras de la ciudad, rodeado de todas las comodidades que el dinero podía comprar. Su vida era una constante exhibición de riqueza, autos deportivos, viajes exclusivos y las fiestas más extravagantes. Todo estaba diseñado para reflejar su éxito y alimentar su ego. Sin embargo, a pesar de todo lo que poseía, en lo más profundo, Mateo sentía un vacío que no se atrevía a reconocer. Los empleados de Mateo lo respetaban, pero más por miedo que por admiración. Era conocido por ser un jefe implacable, incapaz de tolerar errores o debilidades. Las decisiones en su empresa eran rápidas y a menudo crueles, pero siempre efectivas. Mateo había aprendido a cerrar su corazón a los problemas de los demás, viendo a las personas como piezas de un tablero de ajedrez que podía mover a su antojo para ganar la partida. En su búsqueda insaciable de éxito, Mateo había dejado atrás todo lo que no consideraba esencial para su meta. Había perdido amigos, había roto relaciones, y había ignorado su salud. La única cosa que importaba era su posición en la cima, sin darse cuenta de que esa cima era cada vez más solitaria. No se permitía pensar en la fragilidad de la vida. La muerte y la enfermedad eran conceptos que no cabían en su mundo perfecto. Sin embargo, lo que Mateo no sabía era que la vida tenía otros planes para él. Había pasado tanto tiempo construyendo su fortaleza que se había olvidado de lo vulnerable que realmente era. En su afán por controlar cada aspecto de su existencia, Mateo había descuidado las señales de advertencia que la vida le había dado. Y, como todo en la vida, lo que sube tiene que bajar, y para Mateo, la caída estaba más cerca de lo que él imaginaba. Así, Mateo se encontraba en la cúspide de su poder, creyéndose invencible, sin saber que estaba a punto de enfrentar una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Una experiencia que lo obligaría a mirar dentro de sí mismo y a replantear todo aquello que hasta entonces había considerado como verdad absoluta. En una tarde lluviosa, mientras Mateo conducía su coche deportivo a toda velocidad por una carretera sinuosa, una llamada inesperada llegó a su teléfono. Era su asistente, informándole sobre una oferta de negocios que no podía esperar. Absorbido por la conversación y sin prestar atención al camino, Mateo tomó una curva demasiado rápido. De repente, las llantas perdieron tracción sobre el asfalto mojado, y el coche se descontroló. En cuestión de segundos, el mundo de Mateo se convirtió en un torbellino de luces y sonidos, seguido por un impacto ensordecedor. El coche de Mateo, un símbolo de su éxito, quedó destrozado en medio de la carretera, con su carrocería aplastada y el vidrio hecho añicos. La lluvia seguía cayendo con fuerza, como si el cielo llorara por lo que acababa de suceder. Mateo quedó atrapado dentro del coche, con el cuerpo magullado y el dolor irradiando desde cada rincón de su ser. El olor a combustible y metal quemado llenaba el aire, y los faros del coche iluminaban tenuemente la escena, creando un contraste entre la opulencia que una vez representó y la fragilidad humana que ahora exhibía. El sonido de las sirenas se escuchó a lo lejos, cada vez más cerca, hasta que los paramédicos llegaron al lugar del accidente. Con movimientos rápidos pero cuidadosos, lograron sacar a Mateo del amasijo de hierros. Su cuerpo, inerte y cubierto de sangre, fue colocado en una camilla. A su alrededor, los paramédicos intercambiaban miradas preocupadas, conscientes de la gravedad de sus heridas. Aunque Mateo estaba consciente,
Apenas podía mantener los ojos abiertos, luchando contra la oscuridad que amenazaba con consumirlo. Cuando llegó al hospital, el caos se desató. Un equipo de médicos y enfermeras lo recibió en la sala de emergencias, donde fue trasladado de inmediato a una operación de urgencia. Los corredores del hospital estaban llenos de gente, pero para Mateo, todo era un borrón. Solo podía escuchar fragmentos de conversaciones a su alrededor: hemorragia interna, fracturas múltiples, peligro de muerte. Las luces fluorescentes del hospital parpadeaban sobre él, mientras su vida se aferraba a un hilo delgado y desgastado. Durante horas, Mateo estuvo en la sala de operaciones, luchando entre la vida y la muerte. Los médicos trabajaban sin descanso, intentando estabilizar su condición. Mientras tanto, en la sala de espera, sus colaboradores más cercanos, aquellos que consideraba indispensables para sus negocios, esperaban con la respiración contenida, sus rostros marcados por la preocupación y el miedo. A pesar de las relaciones superficiales que Mateo mantenía con ellos, la gravedad de la situación había tocado a todos. Sabían que, si Mateo no sobrevivía, el imperio que habían ayudado a construir podría colapsar. Finalmente, la operación terminó. Mateo fue llevado a una sala de cuidados intensivos, donde sería monitoreado las 24 horas. Su cuerpo estaba cubierto de vendajes y tubos que lo mantenían con vida, pero su rostro, normalmente tan seguro y altivo, estaba irreconocible. Parecía haber envejecido años en cuestión de horas. Su respiración era asistida por máquinas, y el silencio de la habitación era perturbador, interrumpido solo por el sonido constante de los monitores que registraban cada latido de su corazón. Afuera, la lluvia continuaba cayendo, como un telón de fondo para la tragedia que se desarrollaba. Mientras Mateo yacía en la cama, inconsciente y vulnerable, el hospital seguía su rutina, indiferente a la lucha interna que él estaba librando. Pero en algún lugar profundo dentro de Mateo, algo empezaba a cambiar. Aunque su cuerpo estaba roto, su mente, en ese estado de semiconsciencia, comenzaba a darse cuenta de que todo lo que había construido podría desaparecer en un instante, y con ello, la vida que había conocido. Los días en la unidad de cuidados intensivos se convirtieron en un tormento para Mateo. Su cuerpo, debilitado y dolorido, era incapaz de moverse por sí mismo. Con cada respiración, sentía una presión constante en el pecho, como si un peso invisible lo aplastara, recordándole su fragilidad. Su mente, antes tan clara y enfocada, ahora estaba nublada por la incertidumbre y el miedo. Se encontraba atrapado en un ciclo interminable de dolor y agotamiento, en un cuerpo que no respondía a sus órdenes. La desesperación empezaba a invadirlo, una sensación que nunca había experimentado antes, y que lo hacía sentir vulnerable y solo. A su alrededor, el mundo continuaba, pero Mateo ya no era parte de él. Las conversaciones de los médicos y enfermeras parecían lejanas, como si estuvieran ocurriendo en otra dimensión. Mateo podía escuchar fragmentos de lo que decían, pero las palabras no tenían sentido para él. Estabilidad crítica, monitoreo constante, posibles complicaciones. Eran frases que nunca había imaginado escuchar sobre sí mismo. La impotencia de no poder controlar su situación lo atormentaba, y cada minuto que pasaba en esa cama de hospital era una prueba más de que todo lo que había creído tener bajo control, en realidad, se le escapaba de las manos. Las noches eran las peores. Cuando las luces del hospital se atenuaban y el bullicio del día se reducía a un murmullo distante, Mateo se encontraba solo con sus pensamientos. La oscuridad de la habitación se mezclaba con sus temores más profundos, aquellos que había logrado reprimir durante años. A pesar de la sedación, su mente vagaba, recordando momentos de su vida que había enterrado bajo capas de éxito y arrogancia. Pensaba en las decisiones que había tomado, en las personas que había dejado atrás, y en los caminos que no había recorrido. El arrepentimiento comenzaba a filtrarse en su conciencia, una sensación amarga que lo mantenía despierto, a pesar de su agotamiento. En una de esas noches interminables, Mateo notó la presencia de una figura en la habitación. Era una mujer joven, con un rostro sereno y ojos que irradiaban una calma inexplicable. Se acercó a su cama y le ajustó suavemente las cobijas. Mateo intentó hablar, pero su voz apenas era un susurro.
La mujer le sonrió con ternura y, en un tono suave, le dijo que no se preocupara, que estaba en buenas manos. Era Sofía, la enfermera que había sido asignada para cuidarlo durante la noche. Aunque había conocido a muchas personas en su vida, ninguna había transmitido la paz que él sentía al verla. Había algo en su presencia que lo hacía sentir protegido, a pesar de su estado. Durante las noches siguientes, Sofía se convirtió en su única compañía constante. Cada vez que la veía entrar en la habitación, sentía una ligera sensación de alivio, como si su simple presencia disipara parte de la oscuridad que lo rodeaba. Sofía, con su voz suave y sus gestos delicados, comenzaba a hablarle de temas triviales para mantener su mente ocupada y distraerlo de su dolor. Le contaba historias de su vida, de cómo había decidido convertirse en enfermera, y de su amor por ayudar a los demás. Aunque Mateo no respondía, escuchaba atentamente, encontrando en esas historias una especie de consuelo que no había experimentado antes. A medida que pasaban los días, Mateo empezó a notar pequeños detalles que antes habrían pasado desapercibidos para él. El aroma sutil del jabón que Sofía usaba, la forma en que sus dedos se movían con precisión mientras revisaba sus signos vitales, o cómo su voz se llenaba de dulzura cuando hablaba de su familia. Estas pequeñas observaciones lo mantenían conectado con la realidad, dándole algo en lo que concentrarse aparte de su propio sufrimiento. Sin darse cuenta, Mateo comenzó a esperar con ansias la llegada de Sofía cada noche, no solo por el alivio que traía, sino porque en su presencia encontraba algo que le hacía falta: humanidad. La relación entre Mateo y Sofía, aunque todavía distante, empezaba a cambiar algo en él. Las conversaciones, aunque unilaterales, le hacían pensar en su propia vida de una manera que nunca antes había hecho. Comenzaba a cuestionarse si el camino que había elegido era realmente el correcto, o si había perdido algo esencial en su búsqueda de poder y éxito. Pero cada vez que estos pensamientos se volvían demasiado oscuros, la voz suave de Sofía lo traía de vuelta al presente, recordándole que aún estaba vivo, y que tal vez, solo tal vez, había una razón para ello. Una tarde, cuando el sol comenzaba a filtrarse tímidamente por las cortinas de la habitación, Mateo abrió los ojos y se encontró con la figura familiar de Sofía, quien estaba revisando los monitores al lado de su cama. Había una tranquilidad en la forma en que se movía, como si su presencia sola tuviera el poder de calmar cualquier tormenta. Mateo, que aún se sentía débil, la observaba en silencio, y por primera vez, se animó a romper el mutismo que había mantenido hasta entonces. ¿Por qué haces esto?, preguntó con voz ronca, sus palabras saliendo más como un susurro que como una pregunta. Sofía, sin mostrar sorpresa por la súbita pregunta, lo miró con una sonrisa que parecía contener la sabiduría de alguien que ha visto y comprendido mucho más de lo que deja ver. Porque cada vida es valiosa, respondió, como si esa simple frase pudiera explicar la totalidad de su vocación. Se sentó en la silla junto a la cama de Mateo y, en lugar de continuar con sus deberes, decidió dedicar unos minutos a estar con él. Sabía que su papel como enfermera iba más allá de lo físico. Su labor también consistía en curar el alma de aquellos que, como Mateo, se habían perdido en el camino. Durante los días que siguieron, las breves interacciones entre Mateo y Sofía se hicieron más frecuentes y profundas. Mateo, quien había vivido toda su vida evitando mostrar vulnerabilidad, empezó a abrirse, impulsado por la calidez y la paciencia de Sofía. Compartió fragmentos de su infancia, de cómo había crecido en un ambiente donde el éxito material era lo único que importaba. Siempre pensé que si no tenía el control, no tenía nada, confesó, su voz teñida de una tristeza que no había reconocido hasta ese momento. Sofía lo escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando, pero sin interrumpir, permitiéndole desahogarse. Una noche, mientras Mateo continuaba con sus reflexiones, Sofía le habló sobre el concepto de impermanencia. Le explicó que, en la vida, todo es temporal: el dolor, la alegría, el éxito y las dificultades. A veces, estamos tan enfocados en mantener el control que olvidamos disfrutar el momento presente, dijo, sus palabras flotando suavemente en el aire. Mateo la miró, procesando lo que decía, sintiendo cómo esas ideas comenzaban a echar raíces en su mente. Era como si cada conversación con Sofía abriera una nueva ventana en su corazón,
permitiéndole ver más allá de la visión estrecha que había mantenido durante años. A medida que Mateo iba recuperando algo de su fuerza física, también empezaba a experimentar un cambio interno. Las conversaciones con Sofía lo hacían reflexionar sobre lo que realmente importaba en la vida. Se dio cuenta de que, por primera vez en años, no pensaba en los negocios ni en las ganancias, sino en las personas, en las conexiones que había ignorado por tanto tiempo. Una tarde, mientras observaba cómo Sofía atendía a otro paciente en la sala, sintió una punzada de admiración y algo más profundo, una conexión que iba más allá de lo profesional. Era un sentimiento nuevo para él, algo que no sabía cómo nombrar, pero que comenzaba a iluminar su existencia sombría. Mateo empezó a darse cuenta de que la vida que había llevado hasta ese momento estaba vacía de significado. Recordó las muchas veces que había desestimado la importancia de los demás, cómo había perdido amigos y dañado relaciones en su afán por el éxito. Mientras Sofía hablaba sobre su familia, su pequeño apartamento y sus sencillas alegrías cotidianas, Mateo se sorprendió al sentir una envidia que nunca antes había experimentado. No envidiaba su posición ni su vida modesta, sino la paz y la satisfacción que emanaban de ella. Comprendió que todo lo que él había perseguido con tanto fervor lo había alejado de lo que realmente podría haberlo hecho feliz. Un día, mientras Sofía acomodaba las flores que alguien había dejado en su habitación, Mateo la miró con una sinceridad inusual y dijo: «No sé qué habría sido de mí sin ti». Sofía detuvo su trabajo por un momento y lo miró a los ojos. «No es que no pudieras hacerlo solo, Mateo. Simplemente necesitabas recordar quién eres realmente, más allá de todo lo que has construido». Sus palabras eran como una llave que abría las puertas de algo profundo y enterrado en su interior. Mateo, por primera vez, sintió que esas puertas se estaban abriendo, dejando entrar una luz que había olvidado que existía. A pesar de las conversaciones transformadoras con Sofía, Mateo seguía luchando contra sus antiguos hábitos. Una mañana, cuando el doctor le informó que aún no estaba lo suficientemente fuerte para volver al trabajo, Mateo sintió una oleada de frustración. Apretó los puños, intentando mantener la calma, pero la impaciencia que había sido su compañera durante años emergió con fuerza. «No puedo quedarme aquí más tiempo», protestó, su voz cargada de la antigua arrogancia que, aunque debilitada, aún persistía. «Tengo una empresa que dirigir, no puedo permitirme este lujo». Sofía, que estaba en la habitación revisando sus medicamentos, se detuvo al escuchar las palabras de Mateo. Se acercó lentamente a su cama, con una expresión serena pero firme. «Mateo, entiendo tu preocupación, pero este no es un lujo, es una necesidad», le dijo, con una voz que no dejaba lugar a discusiones. «Tu cuerpo necesita sanar, pero también tu mente y tu espíritu. Regresar al trabajo ahora sería un error que podría costarte mucho más que unos días perdidos». Mateo la miró, irritado, pero en el fondo sabía que ella tenía razón. Sin embargo, aceptar esa realidad era un desafío que lo ponía al borde de la desesperación. En los días siguientes, Mateo intentó ignorar sus deseos de control. Sofía seguía a su lado, firme pero comprensiva, guiándolo por un camino de recuperación que él no había previsto. A veces, cuando ella lo encontraba mirando por la ventana con el ceño fruncido, se acercaba y le hablaba de la importancia de la paciencia y la aceptación. «La vida no siempre sigue nuestros planes», le decía, sus palabras como un bálsamo para la impaciencia de Mateo. «A veces, lo mejor que podemos hacer es confiar en que todo tiene su tiempo y propósito». Aunque Mateo no lo admitía en voz alta, esas palabras comenzaban a resonar en su interior, luchando contra la resistencia que aún sentía. Un día, cuando Mateo estaba haciendo sus ejercicios de rehabilitación con la ayuda de un fisioterapeuta, Sofía se acercó a él con una pequeña planta en una maceta. «Te traje esto», dijo con una sonrisa cálida. Mateo la miró, confundido al principio, pero luego se dio cuenta de lo que significaba. «Es solo una planta, pero requiere cuidado y tiempo para crecer», explicó Sofía, colocando la maceta en la ventana donde Mateo podía verla. «Quiero que la cuides, que observes cómo cada día, con un poco de atención y paciencia, se vuelve más fuerte. Es un recordatorio de que tú también estás creciendo y sanando, aunque no lo notes de inmediato».
A medida que los días pasaban, Mateo se encontró observando esa pequeña planta más de lo que esperaba. Era un simple gesto, pero comenzó a representarle algo más grande: su propia recuperación, su capacidad para aceptar el proceso y no apresurarlo. Poco a poco, su ansiedad por regresar al trabajo comenzó a disminuir, reemplazada por una nueva determinación de sanar completamente antes de enfrentarse al mundo exterior. La planta se convirtió en un símbolo de su progreso interno, un testimonio silencioso de los cambios que Sofía había comenzado en él. Sin embargo, a pesar de los avances que estaba haciendo, Mateo aún enfrentaba momentos de desesperación. Había noches en que la soledad y la incertidumbre lo atacaban con fuerza, llevándolo a cuestionar si realmente era capaz de cambiar. En esos momentos, Sofía siempre parecía aparecer en el momento justo, como si supiera exactamente cuándo más la necesitaba. Se sentaba junto a él, a veces en silencio, a veces hablándole de cosas triviales para distraerlo de sus pensamientos oscuros. Su presencia constante y su inquebrantable fe en él empezaban a construir en Mateo una nueva forma de fortaleza, una que no se basaba en el control, sino en la aceptación. A medida que la relación entre Mateo y Sofía se profundizaba, él comenzó a darse cuenta de algo que lo sorprendió. No solo estaba aprendiendo de ella, sino que también había comenzado a admirarla. No era solo la admiración superficial que había sentido por otras personas en el pasado, sino algo más profundo, algo que lo conmovía en lo más íntimo. Se dio cuenta de que, en el proceso de curarse, había empezado a ver a Sofía no solo como su cuidadora, sino como alguien que estaba tocando su vida de una manera que nadie más había hecho. Y aunque no sabía qué hacer con esos sentimientos, no podía negar que estaban ahí, cambiando silenciosamente su corazón. Una mañana, mientras Mateo se encontraba en su rutina diaria de ejercicios de rehabilitación, se dio cuenta de que Sofía estaba inusualmente callada. Ella, que siempre tenía una sonrisa y una palabra amable, parecía distraída, como si su mente estuviera en otro lugar. Mateo, que había llegado a depender de su energía positiva, no pudo evitar preguntar: ¿está todo bien, Sofía? Ella lo miró con sorpresa, como si no hubiera esperado que él lo notara, y después de un momento de vacilación, asintió con una sonrisa forzada. Sí, Mateo, todo está bien. Solo es un día largo, eso es todo. Pero Mateo no se dejó convencer por esa respuesta vaga. Había pasado suficiente tiempo con Sofía para saber cuando algo la preocupaba. Sin embargo, respetó su silencio y no insistió, aunque el pensamiento de que ella podría estar enfrentando alguna dificultad comenzó a rondar su mente. A medida que el día avanzaba, la actitud reservada de Sofía continuó, y aunque seguía cumpliendo con sus responsabilidades, Mateo sentía que algo la había perturbado profundamente. La relación que habían desarrollado le permitió percibir que no era solo cansancio lo que la afectaba. Esa noche, cuando Mateo ya estaba en su cama, listo para dormir, Sofía entró en la habitación para una última revisión. Mateo, incapaz de ignorar más su intuición, la llamó suavemente cuando ella se disponía a irse. Sofía, sé que algo te preocupa. Has estado diferente todo el día. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Ella se detuvo en la puerta, sorprendida por la sinceridad en la voz de Mateo. No estaba acostumbrada a que los pacientes se preocuparan por ella. Su rol siempre había sido el de cuidadora, no el de ser cuidada. Se volvió lentamente hacia él, sus ojos reflejando una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. Sofía respiró hondo, como si estuviera considerando si debía compartir lo que le ocurría. Finalmente, se sentó en la silla junto a la cama de Mateo y le confesó, en voz baja, que su madre había sido diagnosticada con una enfermedad grave. Es difícil concentrarse en mi trabajo cuando mi corazón está con ella, admitió, sus ojos llenándose de lágrimas que rápidamente trató de contener. Mateo sintió una punzada en el pecho, una empatía que lo sorprendió por su intensidad. Nunca antes había sentido una conexión tan profunda con el dolor de otra persona. Lo siento mucho, Sofía. No tenía idea de lo que estabas pasando, dijo, sus palabras cargadas de una sinceridad que rara vez mostraba. Sofía, tocada por la preocupación de Mateo, asintió y le agradeció por escucharla. A pesar de que no podía hacer nada para aliviar su dolor,
Solo el hecho de que alguien se interesara por ella le daba un pequeño consuelo. Mateo, por su parte, sintió un deseo abrumador de ayudarla, de ser el quien esta vez ofreciera apoyo. «Si hay algo que pueda hacer, lo que sea, no dudes en pedírmelo», le dijo, sus ojos fijos en los de ella, transmitiendo una promesa silenciosa de estar ahí para ella, como ella había estado para él. A partir de esa conversación, algo cambió entre ellos. Mateo se convirtió en una especie de apoyo emocional para Sofía, algo que nunca había imaginado ser para nadie. Aunque sus interacciones seguían siendo profesionales, ahora había un entendimiento tácito, una conexión más profunda que se había forjado en medio del dolor compartido. Mateo, quien había pasado la mayor parte de su vida enfocado únicamente en sí mismo, comenzó a descubrir el poder de la empatía y la importancia de estar presente para otros, no solo para sus propios beneficios, sino simplemente porque era lo correcto. En los días siguientes, Mateo notó que su relación con Sofía había evolucionado hacia algo más que la de paciente y enfermera. Había una complicidad silenciosa en la forma en que se miraban, en las palabras que no necesitaban ser dichas. Para Mateo, cada día con Sofía se sentía como un regalo, un recordatorio constante de lo que realmente importaba en la vida. Y aunque todavía estaba lidiando con su recuperación, ahora se encontraba más motivado que nunca, no solo para sanar su cuerpo, sino también para ser la persona que Sofía merecía tener a su lado en este momento difícil. Con el paso de los días, Mateo comenzó a reflexionar más profundamente sobre las palabras de Sofía y sobre las decisiones que lo habían llevado hasta ese punto en su vida. En una mañana particularmente tranquila, mientras observaba la pequeña planta que ahora crecía en el alféizar de la ventana, su mente comenzó a viajar a través de los momentos clave de su vida. Se dio cuenta de que había pasado años construyendo una imagen de sí mismo que, en realidad, no reflejaba quién era verdaderamente. Había perseguido el éxito y el poder con una ferocidad que lo había dejado vacío, desconectado de sus propios sentimientos y de las personas que lo rodeaban. Una tarde, cuando Sofía llegó para revisar sus signos vitales, Mateo la sorprendió con una pregunta inesperada. «¿Cómo haces para mantenerte tan fuerte?», preguntó, sus ojos reflejando una mezcla de curiosidad y admiración. Sofía, sin dejar de tomar su pulso, lo miró con una sonrisa suave, pero su respuesta fue más seria de lo que él esperaba. «No soy más fuerte que tú, Mateo», dijo en voz baja. «Solo he aprendido a aceptar la vida como es, con sus altibajos, sus pérdidas y sus alegrías. No se trata de ser fuerte todo el tiempo, sino de encontrar fuerzas en las personas y en los momentos que importan». Las palabras de Sofía resonaron profundamente en Mateo. Durante tantos años, había creído que la fortaleza se encontraba en la independencia y el control absoluto. Ahora, comenzaba a darse cuenta de que había otra forma de ser fuerte, una que implicaba aceptar la ayuda de los demás y reconocer la propia vulnerabilidad. Al pensarlo, sintió una mezcla de alivio y miedo. Alivio, porque por fin entendía que no necesitaba cargar con todo el peso del mundo sobre sus hombros. Miedo, porque abrirse a los demás y mostrar su vulnerabilidad era algo que nunca había hecho. Mateo comenzó a practicar esta nueva forma de fortaleza en sus interacciones diarias. Permitió que sus emociones fluyeran con más libertad, hablando con honestidad sobre sus miedos y esperanzas. Un día, mientras Sofía lo ayudaba a caminar por el pasillo del hospital, Mateo compartió con ella un pensamiento que había estado rondando su mente. «Nunca pensé que podría aprender tanto de alguien como tú», dijo con sinceridad. «He pasado toda mi vida creyendo que lo sabía todo, pero ahora veo que estaba equivocado». Sofía lo miró, sus ojos llenos de calidez. «Todos estamos aprendiendo, Mateo. La vida es una maestra constante, si estamos dispuestos a escuchar». Esa noche, mientras descansaba en su cama, Mateo experimentó un momento de claridad. Por primera vez, no pensaba en su empresa ni en sus posesiones materiales. En cambio, su mente estaba enfocada en las personas que había dejado atrás, aquellas a quienes había lastimado o ignorado en su búsqueda de éxito. Se dio cuenta de que quería reconciliarse con su pasado, de alguna manera enmendar los errores que había cometido. No sabía por dónde empezar, pero la simple decisión de querer hacerlo ya le daba una nueva sensación de propósito. El siguiente día,
Mientras Sofía estaba en su habitación, Mateo tomó su mano con delicadeza, algo que nunca habría hecho en su vida anterior. «Gracias por estar aquí para mí», le dijo, sus palabras cargadas de una gratitud genuina. «No sé cómo podré devolver todo lo que has hecho, pero quiero intentarlo». Sofía sonrió, pero negó con la cabeza. «No tienes que devolver nada, Mateo. Lo que hemos compartido ha sido suficiente. Solo sigue adelante con lo que has aprendido, y eso será más que suficiente». A medida que las semanas avanzaban, Mateo se dio cuenta de que, aunque su cuerpo seguía recuperándose, su alma ya había comenzado a sanar. Había algo liberador en aceptar sus errores y en permitir que otros lo ayudaran en su proceso de curación. La conexión con Sofía se había convertido en un ancla para él, algo que lo mantenía centrado y que le recordaba que la vida tenía mucho más que ofrecer que solo éxitos superficiales. Mateo sabía que, cuando llegara el momento de dejar el hospital, lo haría como un hombre cambiado, alguien que finalmente entendía el verdadero significado de la vida. Una noche, mientras Mateo se encontraba en un sueño profundo, fue despertado abruptamente por un ruido intenso. Las luces de la habitación parpadearon, y las alarmas de los monitores comenzaron a sonar frenéticamente. Su corazón latía con fuerza, y por un momento, el pánico se apoderó de él. Justo cuando estaba tratando de entender lo que sucedía, la puerta de su habitación se abrió de golpe, y un grupo de médicos y enfermeras entró apresuradamente. Mateo, todavía aturdido, vio cómo se dirigían hacia el paciente de la cama contigua, un hombre mayor que había ingresado al hospital solo unos días antes. La habitación se llenó de tensión mientras los médicos intentaban reanimar al hombre, cuyas constantes vitales se habían desplomado repentinamente. Mateo, incapaz de apartar la vista, sintió una mezcla de horror y desesperación al presenciar la lucha por la vida que se desarrollaba ante sus ojos. Nunca había estado tan cerca de la muerte, nunca había visto tan claramente cuán frágil era la existencia humana. Los minutos parecían eternos, y aunque Mateo no conocía al hombre, sentía una conexión profunda con su sufrimiento. El ambiente estaba cargado de una energía que hacía que cada segundo fuera palpable, pesado. Sofía entró rápidamente en la habitación, su rostro pálido pero concentrado, y se unió al equipo médico. Mateo la observó, impresionado por la calma y la determinación con la que actuaba en medio del caos. Pero incluso la destreza y el esfuerzo colectivo no fueron suficientes. Después de lo que parecieron horas, uno de los médicos miró el reloj y asintió solemnemente. Sofía, con una expresión de tristeza y agotamiento, cubrió el cuerpo del hombre con una sábana. La habitación quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el eco distante de las alarmas ahora apagadas. Mateo, todavía recuperándose de la intensidad de lo que había presenciado, vio a Sofía acercarse a él. Había lágrimas en sus ojos, pero su compostura seguía intacta. «Lo siento mucho, Mateo», dijo, su voz temblorosa. «Sé que esto ha sido difícil de ver». Mateo, sin palabras, solo pudo asentir. Sentía una mezcla de emociones, tristeza por el hombre que había fallecido, gratitud por estar vivo, y una renovada conciencia de la fragilidad de la vida. Sofía, al ver el impacto que todo esto había tenido en él, tomó su mano, ofreciéndole un gesto de consuelo en medio de la tragedia. Esa noche, después de que la habitación fue despejada y todo volvió a una calma inquietante, Mateo no pudo dormir. Se quedó despierto, pensando en el hombre que había muerto solo a unos metros de él. ¿Había tenido una vida plena? ¿Había estado satisfecho con sus decisiones? ¿Había amado y sido amado? Estas preguntas rondaban la mente de Mateo, haciéndole darse cuenta de que la vida que había llevado hasta ahora no le garantizaría la paz si llegara su momento. Sintió un peso en el pecho, no por su propia mortalidad, sino por el temor de no haber vivido de la manera en que realmente importaba. Al día siguiente, cuando Sofía volvió a verlo, Mateo estaba visiblemente afectado. Ella, comprendiendo lo que estaba pasando por su mente, se sentó a su lado. «La muerte es parte de la vida, Mateo», dijo en voz baja. «Es lo que nos recuerda lo preciosa que es nuestra existencia, lo importante que es valorar cada día, cada momento». Mateo la miró, asimilando sus palabras con una intensidad renovada.
No quiero morir sabiendo que no he hecho nada significativo, murmuró, más para sí mismo que para ella. Sofía, con una mirada suave, respondió: entonces, asegúrate de que cada día a partir de ahora cuente. No es tarde para empezar. Esas palabras resonaron en Mateo como una llamada a la acción. No podía seguir viviendo de la misma manera, no después de lo que había visto, no después de lo que había aprendido. Decidió que, una vez que saliera del hospital, su vida tomaría un rumbo completamente diferente. Sabía que no sería fácil, que habría desafíos, pero también sabía que no estaba solo. Con Sofía a su lado, y con una nueva perspectiva sobre lo que realmente importaba, Mateo estaba decidido a redescubrir el propósito de su existencia. Con el tiempo, Mateo comenzó a notar cambios sutiles en su comportamiento, señales de la transformación interna que estaba ocurriendo. Lo que antes era una obsesión por el control se había convertido en una aceptación serena de lo que no podía cambiar. Una tarde, mientras miraba por la ventana del hospital, observó a las personas en la calle, moviéndose en su vida cotidiana. Cada uno con su historia, con sus problemas, con sus alegrías. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió una conexión genuina con esos desconocidos. Ya no los veía como meros extras en su vida, sino como almas con sus propias luchas y triunfos. Cuando finalmente le dieron de alta del hospital, Mateo experimentó una mezcla de emociones. Había pasado tanto tiempo allí, que el mundo exterior parecía un lugar nuevo, casi extraño. Sofía lo acompañó hasta la puerta de salida, sus miradas llenas de una comprensión silenciosa. Es el comienzo de una nueva etapa, Mateo, le dijo con una sonrisa que, aunque serena, dejaba entrever un rastro de tristeza. Mateo asintió, sabiendo que esa despedida marcaba un hito en su vida, pero también un desafío. Afuera, el aire fresco llenó sus pulmones, por primera vez, sintió que el mundo le ofrecía posibilidades, en lugar de exigencias. En los días que siguieron a su salida del hospital, Mateo se dio cuenta de que ya no podía volver a su antigua vida sin cambios. Decidió que era hora de reconectar con aquellas personas a las que había ignorado o lastimado en su afán por el éxito. Su primer paso fue visitar a su madre, a quien no veía desde hacía meses. Al entrar en la casa familiar, notó cómo el tiempo parecía haberse detenido en el lugar. Todo estaba igual, pero él se sentía diferente. Su madre, una mujer de mirada dulce y rostro cansado, lo recibió con una mezcla de sorpresa y alegría. «Mateo, no esperaba verte tan pronto», dijo, mientras lo abrazaba con fuerza. Durante esa visita, Mateo se abrió con su madre de una manera que nunca había hecho antes. Le habló de sus miedos, de sus errores, y de cómo quería cambiar. Su madre, escuchando atentamente, le tomó la mano y le dijo: «Siempre supe que tenías un buen corazón, hijo. Solo necesitabas un recordatorio de lo que realmente importa». Las palabras de su madre lo reconfortaron y lo llenaron de una nueva determinación. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía trabajar en construir un futuro diferente, uno que estuviera alineado con los valores que había redescubierto. El siguiente paso para Mateo fue enfrentarse a su equipo en la empresa. Reunió a sus socios y empleados más cercanos en una sala de conferencias y les habló con una franqueza que los tomó por sorpresa. «Sé que he cometido errores», comenzó, su voz firme pero llena de emoción. «He sido duro, implacable, y he priorizado el éxito por encima de todo lo demás. Pero eso va a cambiar. Quiero liderar esta empresa con un nuevo enfoque, uno que valore a las personas tanto como a los resultados». Los rostros en la sala mostraban una mezcla de escepticismo y esperanza. Pero Mateo estaba decidido a demostrar que hablaba en serio. A medida que Mateo implementaba esos cambios en su vida y en su empresa, empezó a notar que su mundo se volvía más rico y significativo. Las conversaciones con sus empleados se volvieron más personales, más humanas. Empezó a conocer a las personas que trabajaban para él, a entender sus vidas fuera del entorno laboral. Organizó reuniones donde se discutían no solo las metas empresariales, sino también el bienestar de cada miembro del equipo. Poco a poco, la atmósfera en la empresa comenzó a transformarse. Lo que antes era un ambiente de alta presión se convirtió en un lugar donde la colaboración y el apoyo mutuo eran valorados. Un día,
Mientras revisaba unos documentos en su oficina, Mateo recibió una llamada que lo llenó de alegría. Era Sofía. Habían pasado semanas desde su salida del hospital, y aunque ambos habían seguido con sus vidas, Mateo no dejaba de pensar en ella y en la profunda influencia que había tenido en su transformación. «Quería saber cómo estás», dijo Sofía, su voz cálida y reconfortante al otro lado de la línea. Mateo, sonriendo, le respondió: «Estoy bien, Sofía. Mejor de lo que he estado en años, y todo gracias a ti». La conversación fluyó con naturalidad, como si el tiempo no hubiera pasado. Mateo sabía que, aunque la vida los había llevado por caminos diferentes, la conexión que compartían era algo que perduraría en su corazón para siempre. Unos meses después de haber dejado el hospital, Mateo se encontraba sentado en un banco del parque, observando cómo el sol se ponía lentamente sobre la ciudad. Las hojas caían alrededor, cubriendo el suelo con un manto dorado. Sentía el aire fresco en su rostro y el sonido distante de los niños jugando lo envolvía con una tranquilidad que antes le resultaba desconocida. En su pecho, un sentimiento de paz lo inundaba, uno que nunca había experimentado cuando su vida estaba llena de prisas y ambiciones. Por primera vez, comprendía el verdadero significado de vivir, no solo de existir. Mientras se sumergía en sus pensamientos, sintió vibrar su teléfono. Al ver el nombre de Sofía en la pantalla, una sonrisa sincera iluminó su rostro. Contestó con alegría, y su voz reflejaba la profunda gratitud que sentía por ella. «Mateo, necesito contarte algo», comenzó Sofía, su tono algo diferente, más grave. Mateo sintió un nudo en el estómago, una sensación de que algo importante estaba por venir. «Mi madre falleció esta mañana», dijo, su voz quebrándose ligeramente. Mateo sintió un golpe en el pecho, un dolor profundo por el sufrimiento de Sofía, quien había sido su faro durante los momentos más oscuros de su vida. Sin dudarlo, Mateo se levantó del banco y comenzó a caminar hacia su coche. «Voy para allá», respondió con determinación, sabiendo que no podía dejarla sola en un momento tan difícil. Mientras conducía hacia la casa de Sofía, los recuerdos de todo lo que ella había hecho por él inundaron su mente. Cada palabra de consuelo, cada gesto de bondad. Se dio cuenta de que ahora era su turno de devolverle todo el apoyo y amor que había recibido. Sintió que todo lo que había aprendido durante su recuperación lo preparaba para este momento, para estar allí cuando Sofía más lo necesitaba. Cuando llegó a la puerta de su casa, Sofía lo recibió con los ojos hinchados de llorar, pero con una fuerza serena que él reconocía también. Mateo la abrazó con firmeza, sin decir una palabra, dejándola llorar en su hombro. En ese abrazo, sintió que se cerraba un círculo. Durante tanto tiempo había estado perdido, cegado por su propio orgullo, y ahora, finalmente, entendía que la verdadera fuerza no se encontraba en el control o el poder, sino en la capacidad de estar presente para aquellos a quienes amamos. Después de un largo rato, se sentaron juntos en el pequeño sofá de la sala de estar. Sofía comenzó a hablar de su madre, de los buenos momentos que compartieron, y de cómo, a pesar de la tristeza, sentía paz al saber que su madre no sufría más. Mateo la escuchaba en silencio, sosteniendo su mano, ofreciendo todo el consuelo que podía dar. Mientras la noche avanzaba, se dio cuenta de que no había nada más valioso que esos momentos de conexión humana, donde las palabras no eran necesarias y el amor se expresaba en la simple presencia. Finalmente, Sofía se quedó dormida en el sofá, exhausta por el día y las emociones. Mateo la cubrió con una manta y se sentó a su lado, vigilándola mientras dormía. En la quietud de la noche, pensó en el camino que había recorrido, en las lecciones que había aprendido y en las personas que habían tocado su vida. Se dio cuenta de que, aunque su mundo había cambiado, había encontrado algo mucho más valioso que el éxito material. Había encontrado su humanidad. Mientras observaba a Sofía dormir, comprendió que el verdadero milagro que había presenciado no era la recuperación de su cuerpo, sino la transformación de su alma. Y en ese momento, sintió una certeza profunda y reconfortante de que, a partir de ahora, viviría cada día con propósito y amor, no solo para él, sino para aquellos que formaban parte de su vida. Al cerrar los ojos por un instante, sintió que su corazón, por fin, había encontrado su hogar.
Si te gustó este contenido, deja un comentario contándonos qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Quieres seguir explorando temas como este? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo.